Buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación le estaremos presentando un video bajo el tema Descubrimiento del Istmo de Panamá con los integrantes Génesis Esquivel, Darinel Pérez, Ixel Franco y Jorge Gutiérrez. Descubrimiento del Istmo de Panamá. Antes de la llegada de los europeos, Panamá estaba habitado principalmente por grupos chibchas, chocoes y caribes. Cristóbal Colón fue el primer explorador europeo en alcanzar tierra firme americana en su tercer viaje, pero no el primero en arribar a territorio panameño. Fue el conquistador español Rodrigo de Bastidas, quien en 1501 había tocado tierra en el actual Portobelo. En 1502, Cristóbal Colón, durante su cuarto viaje, alcanzó la bahía de Portobelo y exploró parte del territorio. El principal propósito de Rodrigo de Bastidas fue el interés de poder comerciar con los nativos mediante el trueque a través de la orilla de Venezuela y las costas panameñas. Se dice que durante su recorrido por las costas del Atlántico llamó a algunos lugares con nombres que aún se mantenían en la procedencia de la región. En el Golfo de Urabá cambió a valorios por oro con los naturales y finalizó su viaje de descubrimiento llegando a la altura de las Islas Mulatas en San Blas, o bien en el puerto Escribano o Retrete, lo cual actualmente es Panamá. Las estimaciones más certeras afirman que a la llegada de los saqueadores existía una población nativa de entre 150.000 a 250.000 habitantes en nuestras tierras. La mayoría fue perseguida, esclavizada y asesinada de las formas más brutales en las llamadas cabalgadas, estas cruzadas americanas. Las llamó así debido a la similitud con la barbarie cometida por la Iglesia Católica. Vasco Núñez de Balboa, el mismo al cual se le ha erigido estatuas, bustos y monumentos, pero que en enero de 1519 obtuvo una bien merecida decapitación. Nunca sabremos a ciencia cierta si fue una jugada fortuita del destino o simplemente la ambición y la maldad desmesurada de Pedro Arias Ávila la que tomó venganza por la sangre derramada por miles de personas en nuestra tierra. Luego de Balboa siguió Gaspar de Espinosa, otro sádico y sangriento saqueador español que bajo las órdenes del cafre Pedro Arias Dávila inició las más crueles masacres a finales de 1515. Las poblaciones que estaban aisladas el occidente de la cordillera y en la zona del litoral caribeño se salvaron de esta exterminación, ya que presentaron férrea resistencia a los españoles. Luego, con el pasar de los siglos, fueron repoblando las zonas hacia el litoral pacífico. La conquista del Istmo de Panamá tuvo su proceso en la historia. Cristóbal Colón, en los últimos viajes del Nuevo Mundo, visitó algunas costas panameñas en el año de 1502. Su viaje lo realizó desde la bahía de Caribaro o de Almirante, pasando por el litoral de Veraguas y la laguna de Chiriquí, para luego enrumbarse a lo que hoy se conoce como la bahía de Portobelo. Colón fundó en la región norte de Veraguas la primera colonia española en el Istmo de Panamá. Sin embargo, la envidia de un conjunto de hispanos no permitieron que la colonia perdurara prácticamente. Colón y Bastidas fueron los que inicialmente conocieron el litoral ismeño del Atlántico. Es a ellos y a quien que se le debe la primera noticia sobre el espacio de tierra firme. Para la conquista y colonización del Istmo de Panamá, la corona diseñó un plan para los territorios continentales que fueron unidos durante varias exploraciones. El rey Fernando el Católico, en el año de 1508, decidió fragmentar el territorio continental que comprendía el Cabo de la Vela
y el Cabo Gracias a Dios, en dos identidades cuyo punto limítrofe fue el Golfo de Urabá. Al señor Alonso de Ojeda le encargaron la parte oriental, que se llamaba Nueva Andalucía, mientras que a Diego de Nicuesa la parte occidental, llamada Castilla de Oro. Debido a lo vago de los límites, nacieron algunos conflictos entre los dos gobernantes, los cuales lograron resolver haciendo caso a las recomendaciones del experto piloto Juan de la Cosa, quien propuso tomar al río Atrato, que él mismo desemboca en el Golfo de Urabá, como limitante entre Nueva Andalucía y Castilla de Oro. Después de resolver los problemas económicos, en noviembre del año de 1509, ambas expediciones zarparon a Santo Domingo. La época colonial en Panamá. La conquista de Panamá terminó con la gobernación colonial. Se configuraron los elementos básicos de la nacionalidad panameña, tanto en lo relativo a territorio como el desarrollo de su población económica y formas sociales. Los colonizadores que venían de España a conquistar el territorio americano se encontraban personas de todas las clases sociales, movidas por motivos muy diversos. Esta heterogénea población se agrupaba en ciudades, pequeños poblados, o vivía en haciendas o ranchos. Los colonizadores traían consigo los elementos culturales, mezclándose cultural y racialmente con autóctono americano, de manera que se consolida la conquista y se crea un nuevo mundo, una cultura y un nuevo grupo. Las autoridades coloniales que gobernaron en América, luego de consolidada la conquista en los territorios de América, el gobierno tuvo la necesidad de establecer autoridades que rigieron al vasto y heterogéneo imperio americano. De esta forma se crearon en América nuevas instituciones y se modificaron estos ya existentes. Las posesiones americanas fueron consideradas por ley como parte integrante de la monarquía española y como colonias, aunque en la práctica española fue así. Entre esas autoridades coloniales encontramos el rey, que era la autoridad máxima, el Real Supremo Consejo de Indias, que era el intermediario entre el rey y las autoridades coloniales, y sus funciones ejecutivas eran judiciales. La Casa de Contratación contrataba el comercio en América y era una especie de oficina de control de precios. El virreinato eran los representantes directos del rey y ejercían autoridad suprema dentro de su jurisdicción como representantes directos del rey. Los dos primeros virreinatos en América fueron los de México y Perú. Después formaron los del Río de Plata y Nueva Granada. Las capitanías generales eran virreyes de carácter militar, tenían los mismos poderes que el virrey. Personajes importantes que fueron parte del descubrimiento del Istmo de Panamá. Durante el descubrimiento del Istmo de Panamá, los indígenas americanos que se asentaron en el actual territorio de Panamá no alcanzaron el alto nivel de las vecinas civilizaciones mayas e incas, pero sí recibieron cierta influencia de ambas. La población originaria de Panamá estaba formada principalmente por grupos chichas, chocoes y caribes.
El primer europeo que llegó a la región fue el conquistador español Rodrigo de Bastidas, quien en 1501 había tocado tierra en el actual Portobelo. Panamá se convirtió en un lugar de expediciones, donde muchos navegantes comenzaron a viajar a estas nuevas tierras y empezó a actuar como ruta interoceánica. Se pudo conocer que en 1501 el descubrimiento de Panamá a cargo del explorador español Rodrigo de Bastidas marcó el inicio de la era de la conquista y la colonización en el istmo. No obstante, fue su primer compañero, Vasco Núñez de Balboa, quien quedaría inmortalizado en los libros de historia tras su descubrimiento del Océano Pacífico 12 años después. El principal propósito de Rodrigo de Bastidas fue el interés de poder comerciar con los nativos mediante trueque y a través de la orilla de Venezuela y las costas panameñas. En 1502, Cristóbal Colón, durante su cuarto viaje, alcanzó la bahía de Portobelo y exploró parte del territorio. 7 años después, la corona española decidió colonizar tierra firme y la corte otorgó la gobernación de Castilla de Oro, como fue denominado el territorio el español Diego de Nicuesa. Panamá alcanzó una mayor relevancia en 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa consiguió cruzar el istmo y descubrir el Océano Pacífico, al que se le denominó Mar del Sur. En 1508, la tierra firme fue dividida entre Diego de Nicuesa, quien obtuvo la gobernación de Castilla de Oro, que iba desde el río Atrato en el Golfo de Urabá hasta el Cabo Gracias a Dios, y Alonso de Ojeda. La nueva Andalucía, Nicuesa, fundó Nombre de Dios, y Martín Fernández de Enciso fundó Santa María la Antigua del Darién, ambas en 1510. Poco después, a partir del 1 de marzo de 1511, Vasco Núñez de Balboa se hace cargo del gobierno debido a la muerte de Nicuesa. Mientras que en el descubrimiento del Mar Sur, luego de la destitución de Martín Fernández de Enciso, debido a que éste abusaba de la población, Vasco Núñez de Balboa fue elegido como el alcalde mayor, y este comenzó a invadir territorios indígenas para apoderarse del oro y poder tener alimento para su tropa. En 1513, Vasco Núñez de Balboa y sus hombres organizaron un viaje por la montaña para descubrir el mar desconocido por ellos, la cual contenía oro. Balboa tuvo éxito en avistar el Mar Sur. El 25 de septiembre de 1513 fue de tantos obstáculos la cual lo bautizaron con el nombre de San Miguel, y allí tomó posesión del Mar Sur como el nombre de la corona española, aunque hoy en día el Mar del Sur se llama el Océano Pacífico. En 1519, por Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias, siendo la primera ciudad española en que las costas del Mar del Sur u Océano Pacífico, y la más antigua de tierra firme que existe hasta nuestros días como ciudad. Su fundación reemplazó a las anteriores ciudades de Santa María la Antigua del Darién y Acla, convirtiéndose en la capital de Castilla de Oro.